pudieron ver la clase y pudieron estar este tiempo pues, escuchándola y viendo las diapos. En realidad en esta oportunidad era para aclarar si hay dudas y para puntualizar ciertos aspectos que hay que saber y que tomar en cuenta a la hora de evaluar a una puérpera. Y antes de partir, quería saber si hay alguien que quisiera preguntar algo, comentar algo, hacer una pregunta, alguna duda de entrada. No, aquí me escribe Arancha, tengo una pregunta. No entendí bien el mecanismo por el cual la embolía de líquido amniótico genera hemorragia. Ya. Ok, Vaya sí. pregunta, Juan Carlos. En realidad la embolía del líquido amniótico como tal es una complicación afortunadamente poco frecuente. ¿Qué pasa? Cuando hay un embarazo y hay, por ejemplo, un polidramio, que es un aumento de líquido normal en la cavidad uterina de este embarazo, siendo un factor de riesgo para poder provocar una embolía de líquido amniótico, hay paso del líquido amniótico a la vasculatura, ¿okay? Al torrente sanguíneo a través de los vasos sanguíneos. Y este líquido amniótico que puede tener componentes que hacen que se formen émbolos, que se forme o este émbolo que viaje por el torrente sanguíneo y pueda causar un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, y pueda causar un cuadro muy agudo en la paciente con dificultad respiratoria con un cuadro que si no se detiene tiempo y que si no se piensa y se actúa de tiempo puede causar hasta la muerte de la paciente. Entonces no es que cause una hemorragia como tal, no es una hemorragia, es un émbolo producto del líquido amniótico que va al torrente sanguíneo y puede causar un tromboembolismo pulmonar. Básicamente esa es la relación como tal. Juan Carlos, Uh-huh. si me permites complementar ahí, Claro, por supuesto. agregarle a Arancha que cuando empieza la embolía del líquido amniótico se comporta como un tromboembolismo pulmonar. Pero debido a que el líquido amniótico es una sustancia absolutamente distinta y ajena al organismo y a la circulación materna, se produce una respuesta endotelial muy relevante que además de producir esta falla respiratoria aguda, puede desencadenar en un cuadro que nosotros abreviamos como CID, que se llama coagulación intravascular diseminada. Y eso es una fase cúlmine de una respuesta endotelial sistémica y que lamentablemente genera un agotamiento inicial de los factores de coagulación que están todos presentes en este tromboembolismo pulmonar masivo, en esta disfunción endotelial masiva, y que termina produciendo hemorragias en distintos sitios. Y la paciente empieza a sangrar entonces de las encías, de los sitios de punción, y es una situación muy, muy compleja. Ese podría ser un complemento que es la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada, que como muy bien dice el doctor Zavala, no es un elemento inicial de la embolía del líquido amniótico, sino que es un factor final común de muchas patologías de disfunción endotelial, como puede ser una sepsis, como puede ser una metrorragia posparto severa, como puede ser, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, con lo que se conoce como el útero de Cuvelier, que es la infiltración del útero por coágulo retroplacentario y que también puede producir una respuesta endotelial masiva. Entonces, cuando tengan esa respuesta, ustedes pueden revisar con calma lo que es la coagulación intravascular diseminada y se van a dar cuenta que es un cuadro fisiopatológico común a muchas entidades graves. Y una de ellas es en este caso, embolía de líquido amniótico. Exacto. Bien, Doc. Pregunta también sobre los loquios. Vamos a ver. ¿Cómo se mide la cantidad de loquios
¿Cómo se sabe si la cantidad de líquido es normal y no está llegando a niveles de hemorragia? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre trabajo de parto acelerado y precipitado? Ok, los bloqueos vamos a definirlos como esa descarga hemática que va a presentar la paciente en el puerperio y que va a cambiar dependiendo de los días. Empezando por una descarga hemática donde es un volumen de sangre no exagerado, evidentemente es escaso, de hecho se confina, se limita nada más a la toalla sanitaria para considerarlo normal. Es un sangrado que no tiene un mal olor, sino que es un olor característico, sangre roja los primeros días, luego se hace serohemático con menor cantidad y luego se hace seroso los últimos días hasta que desaparece. Ese es el comportamiento fisiológico normal de los loquios. ¿Okay? Cuando hay sobre todo en las primeras 24 horas, que es cuando hay que tener mayor atención sobre cómo va la retracción del útero y cómo va cómo evitamos esa hemorragia y cómo tenemos que estar atentos a que no haya una hemorragia, pues evidentemente cuando hay retención de restos o cuando de repente hay mucha sangre con coágulos porque no se hizo bien el manejo en el puerperio inmediato, apenas salió la placenta y no se hizo una buena revisión como tal, puede pasar de que la paciente empiece a sangrar exageradamente, pueda tener coágulos de sangre y ahí sí vemos un sangrado mucho más llamativo, un sangrado que va, si es muy severo, puede ir acompañado de cambios en los signos vitales de la paciente y eso es lo que nos hace pensar que hay un cuadro de una hemorragia como tal y se debería pues atender a la paciente y empezar a revisar de dónde está sangrando y cuáles son los puntos que pudiesen estar ocasionando o cuál es el punto de origen que pudiese estar ocasionando este sangrado exagerado. Por ejemplo, lo primero que uno piensa es ver cómo está el útero, si no hay retracción uterina, si el útero está subinvolucionado, si no está totalmente tónico. Lo otro es ver, hacer una revisión del canal del parto, ver cómo está, si hay desgarros a nivel del cuello, si hay desgarros a nivel de la pared vaginal, ¿okay? Si es un sangrado que viene de la misma episiotomía, que ya sería episorrafia, y ver si quedó algo sangrando, algún vaso sanguíneo. Entonces, todo eso nos obedece a revisar y saber cuál es el punto de origen de esta hemorragia, sabiendo que la principal causa de hemorragia en las primeras 24 horas es la inercia uterina. Entonces, ahí es donde tenemos que primero que ver cómo está el tono del útero, y ahí vamos a empezar a descartar o a corroborar de que ese útero no está tónico, no está bien, y que nos tenemos que valer de fármacos para poder ayudar a que ese útero agarre tono y la paciente no se descompense desde el punto de vista hemodinámico y no lleguemos a un choque hipovolémico como exageradamente pudiese llegar. Súper bien, Juan Carlos, y solamente para aclarar, acuérdate, JC, que estos muchachos no han entrado a la sala de parto, algunos de ellos nos acompañaron en tercer año y tuvieron la oportunidad de verlo, entonces de repente ahí les debe sonar raro, a mí también me sonaba raro, yo creo que a ti también, esa pregunta donde nos dice cómo saber si el sangrado es mucho o es poco. Bueno, contarles que en algunos países, los estadounidenses, en esto son mucho más precisos, y tienen una bolsita que se coloca debajo de la paciente, es una bolsa que tiene un volumen que viene graduado, y tú lo colocas y esta bolsa permite que todos los flujos que caigan de la paciente en el parto y en el posparto se van acumulando ahí, y vienen con una graduación, entonces tú podrías ver en la bolsa cuánto volumen perdió la paciente. Nosotros no tenemos esa bolsa en Chile, no la utilizamos, y lo que sí utilizamos son... Estoy un poquito... Ya, estoy bacán. Ese es mi hijo, así que disculpen. Nosotros tenemos en Chile, ponemos unos tachos, como los tachos de pintura, esos que se usan, esos galones, que son plásticos, que están limpios, adentro de los cuales se pone una bolsa plástica, habitualmente de nylon, que es bien estéril, y en esa bolsa se acumula todo el fluido. Pero como viene el líquido amniótico, como se usa también el líquido para limpiar a la paciente y hacer el aseo durante el trabajo parto, se mezclan los fluidos. Por lo tanto, acá viene la parte un poco más de experiencia, y es que nosotros nos tendemos a dar cuenta cuando se produce el parto, posterior al nacimiento,
sale la placenta y el sangrado es rojo, brillante, rutilante, dicen algunos, dura unos segundos, tal vez un minuto, y luego va cediendo esa cantidad de líquido y va empezando a salir un líquido un poco más oscuro, como se los describía el doctor Zavala. Cuando nosotros vemos que ese sangrado rojo, brillante, rutilante continúa y no se detiene, nosotros decimos y nos damos cuenta, es una metrorragia posparto. Y la severidad la vamos a evaluar dependiendo la caída del hematocrito que evaluemos, siendo la severa una caída de más de 10% del hematocrito, o también por los cambios hemodinámicos que se producen habitualmente en la paciente, sobre todo cuando ha perdido más de 1 litro. Entonces, ni en el parto ni en la cesárea tenemos un sistema objetivo para medirlo, sino que nos basamos más bien en la experiencia del operador al observar cuánto sangra y en la experiencia clínica para ver los cambios que eventualmente puede estar experimentando la paciente. ¿Ok? Yo creo que con eso esa pregunta queda un poquito más clara. Sí. Hay otra pregunta que hice. Ya. Isabela pregunta que si hay algo que puede hacer en el momento para detectar el síndrome de Sheehan, algún examen, algún signo, síntoma muy precoz. Y si se detecta, ¿hay algún tratamiento precoz para atenuar un poco los efectos? Bueno, el síndrome de Sheehan es una complicación donde hay una necrosis de la hipófisis y esto va a traer como consecuencia que haya una hipofunción de la glándula y las hormonas que se producen en la hipófisis pues va a haber una hiposecreción de las mismas. Y es un cuadro que por lo general no tiene tratamiento ni, sino que si al ocurrir esta necrosis, pues hay que mantener con medicamentos farmacológicos a la paciente para poder hacer el suplemento de estas hormonas, pero no hay un tratamiento que sea precoz, porque además que la aparición de los síntomas es progresivo en el tiempo y para detectarlo se va a detectar como con el déficit de estas hormonas, pues te caen amenorrea, la paciente no va a tener la producción, va a tener trastornos en la menstruación, pues hay una amenorrea que ya la paciente cuando se viene, hay una amenorrea normal después del parto, que puede durar, es variable la duración, como ya sabemos, dependiendo de que si está dando lactancia materna o no. Y por lo general en aquellas que no están dando lactancia materna, en 6 a 8 semanas más o menos que se puede presentar alguna menstruación. Y las que no, las que están dando lactancia materna puede durar hasta 1 año inclusive. Entonces cuando hay un síndrome de Sheehan, la paciente está en amenorrea y cuando venimos a ver por qué hace la amenorrea y por qué no es, ya ha pasado mucho tiempo y no ha venido la menstruación, empiezan los estudios de la paciente y ahí es donde viene el diagnóstico por lo general del Sheehan. O sea, no es algo tan precoz como de diagnosticar. Sara pregunta, ¿en el tratamiento farmacológico de la inercia uterina se elige un solo fármaco para tratar o se puede mezclar y tratar de forma escalonada? Normalmente cuando estamos ante la inercia uterina, lo primero que vamos a hacer es ir al tratamiento farmacológico. ¿Ok? Y si ya la paciente te dice, el anestesista te dice, doctora, ya le pasé la oxitocina, y tú ves que el útero no está con tono, tú puedes agarrar y utilizar el Metergin y colocarle una ampolla muscular y después, si tú ves que no sigue con tono, le puedes colocar misoprostol. El misoprostol también lo puedes ocupar. Entonces, en ese sentido, tú puedes ocupar todos los fármacos que tengas en tus manos y lo puedes ocupar. Pusiste la oxitocina, no mejoró, pusiste el misoprostol, pusiste ya el Metergin, entonces ahí tú te vas dando cuenta si va agarrando tono o no. Y si esto agotas el tratamiento farmacológico y ves que no hay una buena respuesta, pues ahí puedes ocupar el tratamiento mecánico, como son los balones o los packing. ¿Okay? Y si es una cesárea, normalmente uno toca el útero, ve cómo está el tono, le pasa igual los mismos medicamentos, y si aún no hay respuesta y hay una inercia uterina, puedes ir al tratamiento quirúrgico, como es
la primera línea es la sutura de Lynch, por ejemplo, que es cuando pasamos unas suturas a nivel del cuerpo uterino, ¿okay? Que hace que el útero, si está el útero, las suturas van a ir en este sentido, ¿okay? Uno pasa la sutura aquí, pasa una sutura hacia atrás, pasa otra sutura aquí, y eso queda como amarrado y queda comprimido el útero. Y esa sutura puede hacer que haya un aumente el tono del útero y lo mantenga contraído. Si eso no es así, uno sigue en hacer la ligadura de los vasos, la periuterina, por ejemplo, y si no, como última instancia, la histerectomía. Pero tú puedes ocupar los fármacos y puedes ir aumentando tu arsenal de tratamiento en la medida que tú veas que no haya respuesta del que ya has usado previamente. Súper clarificador. Tal vez plantearle a los alumnos, uniendo la pregunta del síndrome de Sheehan y la de estos fármacos, hoy en día hay evidencia tipo 1, por lo tanto, estudios randomizados controlados y metaanálisis, que demuestran que el manejo activo del alumbramiento, eso es, cuando sale el hombro anterior del bebé en el parto, administrar 2,5 a 5 unidades de oxitocina. Luego, presión en el fondo uterino y además tracción del cordón. Eso reduce la metrorragia posparto, reduce la pérdida hemática de la mujer y reduce las complicaciones posparto. Por lo tanto, no hay ninguna razón para no llevarlo a cabo. Y sin embargo, podemos decir que cerca de un 50-60% de los partos atendidos por profesionales siguen con esta costumbre de esperar el alumbramiento para después de que salga la placenta administrar la oxitocina. ¿Por qué digo esto? Porque la mejor manera de prevenir el síndrome de Sheehan, la mejor manera de prevenir la inercia uterina y por lo tanto la metrorragia posparto de su causa más frecuente, acuérdense que el 80% de la metrorragia posparto es por inercia, es con el alumbramiento activo. Y yo les acabo de indicar 3 simples pasos que se pueden hacer en cualquier parte del mundo, incluso en lugares donde la atención del parto no se da en establecimientos como los hospitales. La oxitocina la puedes colocar intramuscular, la oxitocina la puedes colocar intravenosa, no sirve por vía oral, y se hace con presión del fondo uterino y tracción de la placenta. Y después de eso, como dice Juan Carlos, y enlazado con lo que yo les comentaba antes, si nosotros percibimos que no hay ninguna retracción uterina, que el útero se palpa blando, se siente blando, y a la observación creemos que está sangrando más de la cuenta, vienen los fármacos de segunda línea que nosotros habitualmente acompañamos de lo que se llama la revisión instrumental. Y los fármacos de segunda línea son la metilergonovina, o ergometrina le llaman algunos, Metergine es el nombre comercial, y usamos 0,2 miligramos, eso viene en la ampolla, intramuscular. Y lo complementamos con un aumento en el goteo de oxitocina. Yo les decía que el alumbramiento activo, ustedes pasan 2,5 a 5 unidades en bolo intravenoso, eso hacemos nosotros como protocolo, pero si sigue sangrando, podemos pasarle 5 unidades más para completar 10 y podemos dejar un suero con 15 unidades. Lo normal es dejar un suero con 5. Si pese a eso sigue sangrando y tú ya iniciaste las maniobras de revisión instrumental, puedes agregar prostaglandinas rectales, sublinguales o una combinación de ambas, en este caso misoprostol, 400 sublingual, 400 rectal, y en la revisión instrumental es importante decir que es un procedimiento protocolizado que se realiza desde el útero, desde la cavidad uterina, hacia el perineo. Y entonces revisamos el útero, con una cuchara fenestrada limpiamos la cavidad, tocamos por dentro del útero para ver si está retraído o no, sacamos restos placentarios y vamos pensando en la estrategia de las 4T. Tono, lo estamos corrigiendo con los medicamentos y lo estamos confirmando con la cuchara. Tejidos, con la cuchara estamos revisando que no queden restos.
Saliendo del útero, trauma, y vamos a revisar, como les decía Juan Carlos, las comisuras del cuello uterino, porque ahí van las arterias cervicales, y si se desgarran puede sangrar. También vamos a revisar las paredes vaginales para ver que no hayan desgarros, que también pueden ser bastante sangradores. Y lo último, en el fondo, tiene que ver con la coagulación, y esa T viene de la trombopatía, le podrían llamar ustedes si quieren, y la vamos a ver a través de pruebas de coagulación. Entonces vas limpiando el útero, reparando los desgarros y al mismo tiempo administrando fármacos. ¿Ya? Solamente eso como complemento a la muy buena explicación que había hecho Juan Carlos. Y por ahí, disculpen que me meta, pero dice, al traccionar la placenta no hay riesgo de embolización del líquido amniótico. Aprovechemos de responder que no, porque cuando ya salió el bebé, las membranas ya están rotas, el líquido amniótico está afuera de la madre, entre comillas, porque acuérdense que la placenta es una estructura que contacta con la madre, pero el corium y el amnios generan un espacio aislado de la madre hacia el feto. Por lo tanto, cuando se desprende la placenta, ya el líquido amniótico ya salió completamente. Eso. Claro, súper. Y también recordar que, bueno, que es como les explicó el doctor de la Torre, es un esquema que uno, cuando al momento que hay un sangrado exagerado en la paciente, que uno ve que hay una hemorragia posparto inmediato, y uno decide hacer una revisión, lo hace con el objetivo de hacer como un esquema de saber, de decir, bueno, ya, ¿qué puede estar sangrando? De que tú te ubiques mentalmente, qué es lo que las estructuras que te pueden dar causa de sangrado en ese minuto, e irlas revisando. Desde el útero, como le explicó el doctor, el cuello uterino, las paredes de la vagina, desgarros como tal, ¿ok? Y la última T, que obedece al trastorno de la coagulación, obedece a que pueda haber un sangrado de no causa obstétrica directamente porque hay una patología de base de la coagulación y entonces por lo general se puede acompañar de otros lugares de hemorragia, como por ejemplo hematomas, o por ejemplo gingivorragia, o por ejemplo otro sangrado por la nariz, una epistaxis, que de repente te puede hacer pensar de que hay un trastorno de la coagulación que puede hacerte sangrar inclusive en otras partes del cuerpo. Bien. Aquí hay otra pregunta que dice, la hemodilución que se presenta en las pacientes con complicaciones hemorrágicas, no entiendo cómo se produce. ¿Tiene relación con un paso de líquido intravenoso o existe un mecanismo propio del organismo que cause este fenómeno? En realidad la hemodilución es un cambio fisiológico del embarazo, ¿ya? Que va a persistir hasta inclusive semanas después del puerperio, y a eso se refiere como tal la hemodilución que existe en la paciente. Lo que pasa es que en la paciente si uno hace una medición de un hematocrito y una hemoglobina, puede encontrar que hay un poco de anemia, pero anemia por hemodilución, en el sentido de que puede haber estos trastornos y obedecer a que la sangre está hemodiluida, pero por un cambio fisiológico del embarazo en un cambio hematológico que se ve. Ahora, esto en relación a que hay una hemorragia posparto, lo que va a hacer es quizá un poco agravar esos niveles de hemoglobina y de hematocrito, pero la relación de la hemodilución viene por eso, por el cambio fisiológico que ya existió previamente cuando la mujer se embaraza. Tal vez ahí solamente agregar JC, porque Se quedó como congelado. los alumnos que están partiendo, en el embarazo, y voy a tratar de ser un naturalista en esta respuesta, la naturaleza, de alguna manera, en el desarrollo de la gestación, la mujer expande su volumen extracelular. Y expande su volumen extracelular a partir de la retención de líquidos, principalmente agua y sal. Y lo hace a partir de una hormona esencial que es la progesterona, que tiene cierta similitud con la aldosterona. Al retener agua y sales, lo que va ocurriendo es que al comienzo del embarazo la mujer tiene una masa eritrocitaria. Ustedes tuvieron, por lo que entiendo, hematología. La masa eritrocitaria es un número de glóbulos rojos que cuando están en un contenido, o sea, en el suero del plasma, nosotros medimos esa concentración
y nos da el hematocrito. Porcentaje de glóbulos rojos en una cantidad de volumen. Lo normal, 35, 40, depende la edad del embarazo. Sin embargo, esos glóbulos rojos, en la medida que avanza el embarazo, la mujer retiene más fluidos, más agua, que la capacidad de su médula para aumentar la masa de glóbulos rojos. Entonces, eso es lo que se llama la hemodilución o anemia fisiológica del embarazo. Y eso hace que hacia el segundo a tercer trimestre, la embarazada, en vez de tener un hematocrito normal de 40, suele tener un hematocrito normal de 35. En términos generales, el punto inferior para nosotros es una hemoglobina de 10.5. De ahí hacia abajo es anemia en el embarazo, en el tercer trimestre, porque en el primer trimestre corren los mismos parámetros que en una mujer no embarazada. Cuando se produce el parto, entonces, la mujer, cuando sangre, su sangre es una sangre diluida. ¿Y por qué ocurre eso? Y aquí estoy tratando de ser naturalista, porque a la naturaleza, a nuestra biología, le resulta más simple recuperar el agua que recuperar la masa eritrocitaria que se pierde. Y por lo tanto, si nuestros glóbulos rojos están más diluidos, voy a perder más agua que masa eritrocitaria. Y además, en el parto se produce un fenómeno trombótico que favorece la formación de coágulos. Entonces, si esa mujer sangra más de la cuenta, lo primero que hay que aclarar es que el hematocrito en ninguna hemorragia, no solo en el embarazo, presenta una caída inmediata. Habitualmente, la verificación de una anemia en términos de caída de hematocrito, ustedes la pueden ver 12 a 24 horas después, porque lo que ocurre después de la hemorragia es una serie de fenómenos circulatorios y hemodinámicos que lo que hacen es tratar de mantener y diluir, generar y recuperar volumen, porque lo que necesita el organismo en ese momento, cuando tú tienes un sangrado agudo, es mantener un volumen circulante, aunque tenga menos glóbulos rojos. Y luego se producen entonces fenómenos de adaptación que hacen que el volumen circulante se mantenga, aparece la taquicardia como un fenómeno que ayuda a que el gasto cardíaco se mantenga, pese a que ahora tienes un menor volumen circulante. Y eso se hace a expensas de la frecuencia cardíaca, que aumenta, y por eso hay tablas que nos explican que dependiendo de la taquicardia materna, cuánta sangre perdió, y también la presión baja. Y baja principalmente porque disminuye la pre- y la postcarga, o sea, dos fenómenos cruciales para la presión arterial. Eso es entonces la hemodilución fisiológica del embarazo y lo que ocurre después de una hemorragia en todo ser humano y especialmente en la embarazada. Otra pregunta que dice Alexandra, ¿cómo se elige el esquema antibiótico adecuado en las complicaciones infecciosas? Por ejemplo, en endometritis habían 3 esquemas, de ahí viene mi duda. Ya, recordemos que la endometritis es una infección puerperal que es causada por gérmenes, pero es polimicrobiano. Entonces, el esquema ideal es utilizar un esquema biasociado, ¿no? Donde vamos a tratar de utilizar antibióticos de amplio espectro para poder cubrir estos gérmenes que pudiesen estar presentes y ser causantes de esta infección. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Bueno, uno, si la paciente es alérgica o no al medicamento. Ya eso es un punto a considerar como en todas las patologías médicas, porque evidentemente, pues si hay alergia, hay otro esquema a ocupar en ese momento, en lugar de darle los de primera línea o los de elección. En cuanto al esquema que está descrito, el más usado es la clindamicina, gentamicina, y si hay alergia, pues vamos a ocupar otros fármacos como la vancomicina, y si hay alergia a la penicilina, por ejemplo, porque hay otro esquema donde podemos utilizar la amoxicilina con clavulánico, más gentamicina inclusive podría ser, cambiar la penicilina por la vancomicina, por ejemplo. Pero en realidad el esquema ideal o sea, el objetivo de tratamiento es ocupar un antibiótico que sea amplio espectro,
un doble tratamiento o doble fármaco o asociado para poder cubrir los gérmenes causantes que en realidad es una etiología polimicrobiana. O sea, hay varios gérmenes asociados. Hay gram positivos, hay gram negativos, anaerobio. Y eso es lo que se debería ocupar. Apréndanse el esquema de la clinda de 600 cada 8 endovenoso, más la genta de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Eso es un esquema utilizado. Sabemos que al principio lo damos endovenoso y posteriormente con la evolución de la paciente se pasa a vía oral. Y ahí completar el tratamiento de los días. Si la endometritis es una endometritis leve, puede manejarse con tratamiento vía oral y podríamos ocupar la amoxicilina con clavulánico inclusive. No sé si hay alguna otra duda al respecto o doctora quisiese agregar algo más. Sí, tal vez solo aclarar a los alumnos que a veces las preguntas están relacionadas, como tratando de imaginar la pregunta a la prueba. Hay varios esquemas para el tratamiento de la endometritis puerperal y por lo tanto no hay un único esquema, y cuando hagan su rotación práctica se van a fijar que puede que vayan al Hospital Naval, al Hospital Frique, al Van Buren y usen esquemas distintos. También no hay que olvidar que cada hospital, a través de su unidad de infección intrahospitalaria o de infecciones asociadas a la atención de salud, se llaman IAS, puede tener un estudio microbiológico local y con eso tener guías propias, ¿ya? Al margen de eso, el concepto que ustedes se tienen que quedar son polimicrobianos, por lo tanto requieren esquemas combinados y que a lo menos apunten a una bacteria que fue la causante de la fama y la desdicha de un obstetra austriaco, que es el padre para nosotros de la antisepsia, y que es Ignaz Semmelweis, y es el Streptococcus grupo E. Y esa es una bacteria que en un grupo de pacientes está presente como parte de la flora, pero que en un parto instrumental e incluso en una cesárea puede ser causa de endometritis puerperal y daba un cuadro propio que se llamaba la fiebre puerperal. Y si ustedes leen la historia de Semmelweis, van a ver un relato muy rico de en qué consiste la fiebre puerperal, que es un cuadro de infección por estreptococo grupo E sin tratamiento y que tenía una cifra bastante alta de mortalidad, ¿ok? Y que Semmelweis resolvió con algo tan simple que nos ayuda hoy día también con el coronavirus, y es el lavado de manos. Así que si por ahí quieren investigarlo, lo pueden ver. Las medidas, la endometritis es un fenómeno infrecuente, menos del 1% de los partos, y es monitorizada en todas las maternidades porque es un indicador de calidad de la atención. Y cuando se producen casos de endometritis, tenemos que ser activos en evaluar cuál fue el motivo, la razón. Y dentro de ellas tenemos la instrumentación del parto, el exceso de tactos vaginales, por ejemplo, pero también la aportación del Streptococcus grupo E. Eso nomás, JC. Antecedentes de RPM, antecedentes de coroneonitis, todos esos son los factores de riesgo que pudiesen llevar a que una paciente desarrolle endometritis y que, pues evidentemente, como dice el doctor, si hay un diagnóstico, pues empezar como a investigar cuál fue el origen o qué factor de riesgo tenía esta paciente para poder desarrollar la endometritis. Y obviamente, pues tratarla como es debido. Eric nos pregunta, con respecto al parto por cesárea, además de que puede haber pérdida de volumen de sangre, ¿existe otra diferencia en los cambios fisiológicos anatómicos que se producen en el puerperio? Por ejemplo, ¿el cuello uterino también no vuelve a ser puntiforme? ¿La involución del tamaño del útero es más lenta o es igual? Okay. Cuando tenemos una resolución del parto, ya sea vía vaginal o vía cesárea, evidentemente la diferencia es el mecanismo cómo se obtiene, cómo el feto pasa a ser ya recién nacido y cómo nace, ¿cierto? Evidentemente, pues, la paciente, una vez, tenemos dos pacientes, imagínense el ejemplo, tenemos dos pacientes, una acaba de hacer un parto vaginal y acaba de parir, y la otra paciente fue sometida a cesárea y acaba de terminar la cesárea. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias o cómo esperamos que evolucione la paciente en un puerperio normal? Primero que nada, como bien dijo Eric, las pérdidas hemáticas cambian un poco
son más abundantes en la cesárea, o se espera que haya más pérdida sanguínea en la cesárea que en el parto vaginal, en condiciones normales. Entonces, esa paciente que tuvo un parto vaginal, evidentemente, ese feto pasó por un canal del parto, salió, la paciente estuvo en un trabajo de parto previamente para llegar al periodo expulsivo, donde el cuello ocurrieron modificaciones durante todo su trabajo de parto, producto de las contracciones uterinas, y ese cuello iba modificando donde se iba borrando, se iba cortando y se iba borrando, iba dilatando el cuello, hasta llegar a ser un cuello borrado un 100% con 10 centímetros de dilatación, y en ese momento que empieza el expulsivo, nace el recién nacido, nace, ¿ya? Y empieza a haber un cambio posterior del alumbramiento, ya cuando ya está en el puerperio, a nivel de ese tejido, que es como es el cuello uterino, que es un tejido fibroelástico, donde vamos a encontrar que va a haber una involución del cuello. O sea, el cuello va a empezar a ocurrir cambios histológicos y anatómicos, y va a empezar a regresar a la normalidad. Pero ese cuello tiene una particularidad. Cuando uno coloca un espéculo después, en dos mujeres, una que no ha tenido nunca un parto vaginal y otra que ya ha parido, ha tenido partos vaginales en su antecedente obstétrico, la forma de ese cuello, vemos que el cuello es como se lo puse en una de las diapositivas en la presentación. El cuello es puntiforme en la que no ha parido, y en la que ya ha tenido un parto vaginal se ve como si fuese alargado, como que si hay un desgarro fisiológico en el cuello, que se ve en el orificio cervical externo como de forma alargada. Entonces, eso es un cambio que va a ocurrir en aquellas pacientes que fueron a parto vaginal y versus las que no fueron a parto vaginal o que fueron sometidas a cesárea. Por otra parte, los cambios fisiológicos restantes van a ser exactamente igual, va a haber una involución uterina que va a ser acorde, pues, a lo esperado, ¿ok? Evidentemente ambos pacientes van a recibir medicamentos uterotónicos para ayudar a esa contractilidad uterina y evitar que no haya una hemorragia postparto inmediata, o evitar la inercia, que es lo más frecuente y lo que no queremos que ocurra. Entonces, todos los cambios posteriores van a ser iguales. Los loquios pueden ser inclusive mucho más escasos en pacientes que fueron llevadas a cesárea versus las del parto normal, por un tema de la permeabilidad del cuello, por los mismos sangrados de los cambios que ocurrió cuando el recién nacido, pues, pasó por el canal del parto. Y eso es igual, puede ser un poco distinta en cuanto a la cantidad de sangre de los loquios en ambos pacientes. La recuperación en cuanto a la elasticidad de la vagina y en cuanto a la normalidad de esa elasticidad vaginal, sobre todo porque pacientes, como un mito donde la paciente dice, no, yo prefiero cesárea porque parir implicaría cambios en la vagina que pueden traer como consecuencia un disconfort en mi relación sexual a posterior, tanto para mí como para mi pareja. En realidad no es así. En realidad no hay cambios, no debería haber cambios en condiciones normales, no debería haber cambios en cuanto a la satisfacción sexual en pacientes que ya hayan parido versus las que no han parido, que han tenido cesárea. Obviamente, la elasticidad de la vagina es un poco, no va a volver como a la normalidad en un 100%, pero tampoco va a repercutir en el desarrollo sexual o en la actividad sexual a posteriori. Y lo otro importante también tomar en cuenta es que, bueno, que la recuperación, pues, quizás un poco más demorada en las pacientes cesáreas por el tema de la deambulación, que evidentemente ideal sería que fuesen las primeras 24 horas, pero va a haber un poco más de dolor por la herida, por la herida, pues, que se produce para la cesárea, versus la recuperación del parto, que puede ser un poco más inmediata. Estamos hablando todo en condiciones normales, donde se supone que ocurrió un parto normal, sin desgarros o mayores, o de mayor envergadura, o que no haya ninguna complicación como tal. Simplemente el puerperio fisiológico, cómo debería responder las pacientes que fueron a parto versus las que fueron a cesárea. Y los demás cambios fisiológicos, pues, van a ocurrir igual. Recordemos que todo vuelve a la normalidad, a excepción de un órgano que son las mamas, donde evidentemente, pues, es donde en el puerperio agarran su mayor actividad de cambio
y es porque ya sabemos que es para prepararse para la lactancia materna, pues evidentemente, todos los cambios hormonales que apuntan a que ocurran estos eventos a nivel de las mamas, mientras que los demás órganos, pues hay un periodo de tiempo en donde va a volver toda la normalidad o va a volver todas las condiciones normales a como antes del embarazo. Súper claro, JC. No tengo nada que agregar en esa materia. Ahí aparece una pregunta, JC, que si me deja responderla a mí, Claro. que tiene que ver con de la lactancia. Dice, la lactancia materna se debe continuar en 2 tipos de mastitis, linfangítica y abscedada. Vamos a responder esa pregunta hablando un poquito de mastitis y hablando un poco de lactancia materna. La primera semana de agosto es la Semana Internacional de la Lactancia Materna. A quienes quieran de ustedes aprovechar este tiempo para tomar un curso que se inicia en septiembre y que es para ser consultor o asesor en lactancia materna y formar parte de una red nacional de asesores en lactancia materna, hay una comunidad que se llama la Comunidad de la Leche, y esa es su hashtag o su arroba en distintas redes sociales, arroba de la leche. Tienen representación internacional de distintas agrupaciones y hacen cursos muy buenos. A las que les guste leer un poquito más, pueden leer a Alba Padró, que es una experta y líder mundial en lactancia, y tiene una aplicación que se llama LactTap, donde ustedes van a poder encontrar mucha información teórica sobre lactancia y van a poder encontrar también muchas recomendaciones para las madres. Ahora bien, es normal que tras el nacimiento la madre experimente 3 cosas que le van a llamar la atención, sobre todo si es primera vez que tiene un hijo. Erosiones y grietas en el pezón por la maceración de la piel producto de tanta succión y tanta humedad en la succión. Segundo, dolor y congestión mamaria cuando el calostro empieza a producirse el reflejo de Ferguson y empieza a producir la succión y el llanto del bebé, más producción de prolactina y oxitocina, y se produce un aumento en la producción de leche, pasando de calostro a ser una leche un poco más densa, más rica en proteínas y grasa. Y eso se conoce popularmente como la bajada de la leche y tiene un cuadro clínico que médicamente le llamamos congestión láctea, que a muchas personas las puede confundir con una mastitis y que la mama se pone roja, sensible, dolorosa, caliente, la paciente tiene fiebre, calofríos, pero tiene una diferencia con la mastitis, que la paciente vacía sus pechos y se le alivian completamente los dolores. En la mastitis el cuadro clínico puede ser similar, a veces comprometiendo toda la mama o una sola zona de la mama. El enrojecimiento, el aumento de la temperatura local, el calofrío, la fiebre pueden estar presentes, pero la paciente se vacía las mamas y no alivia completamente las molestias. Esa es una mastitis, que es en el fondo una especie de erisipela de la mama. No es exactamente una erisipela, porque no es solo el celular el que está comprometido y los linfáticos, sino que también la glándula que produce leche está inflamada, y en ocasiones, lamentablemente, esto cuando no se trata a tiempo, se transforma en un absceso mamario. Entonces, nosotros hacemos referencia a mastitis cuando hablamos de la situación inflamatoria congestiva o inflamatoria infecciosa, y cuando ya hay un absceso mamario, no decimos mastitis abscedada, se puede, pero generalmente hablamos directamente de absceso mamario para diferenciarlo de la mastitis, porque en lo operacional, la mastitis se puede tratar con antibióticos, con vaciamiento mamario, mejorando la técnica de la lactancia, y ahí es donde entran ustedes y hacen esta formación en asesoría de lactancia, pero en el absceso tenemos que vaciar el pus, y eso se puede hacer aspirándolo con distintos sistemas que existen, como catéteres o jeringas especiales, o con un drenaje quirúrgico. Drenaje que puede ser hecho con anestesia local o puede requerir anestesia general dependiendo de la magnitud del problema. Por lo tanto, esas son las diferencias. Y el tratamiento, de nuevo, generalmente apuntamos a bacterias que están en la piel y que por las grietas ingresan a la mama, y en ese caso uno de los fármacos de elección
es la cloxacilina, la flucloxacilina, para mejorar la vía media y la biodisponibilidad de la cloxacilina, y en otras ocasiones también se puede usar la amoxicilina combinada con ácido clavulánico. Entonces, estafilococo dorado principalmente, a veces un poco de peptostreptococo, pero sobre todo estafilococo dorado. Espero ahí haber respondido la pregunta que nos hacían en el chat la Robin. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta que doctor Zavala o yo podamos responder? Ahí Robin nos dice que sí, le quedó claro. Fantástico. Yo tengo una duda. Sí. Respecto a, que creo que no lo vi en la punta, que era el uso del ácido tranexámico en las hemorragias postparto. ¿Se ocupa en todas las hemorragias postparto o tiene contraindicaciones? Por ejemplo, el tema de la embolía por líquido amniótico o trombosis venosa profunda. El ácido tranexámico es un medicamento que lo cual lo podemos ocupar en las hemorragias postparto. Es un coadyuvante en cuanto a la detención de la hemorragia y lo puedes ocupar forma parte de tu arsenal farmacológico al momento de ocupar los uterotónicos. Si tú ves que el sangrado no mejora y ves que el sangrado sigue, el ácido tranexámico pudiese ayudar a que haya una mejoría en la detención de esta hemorragia. Pero siempre en primera opción están los uterotónicos que van a permitirte manejar la inercia uterina, que es la causa principal de la hemorragia. Si la hemorragia es causada por un desgarro, si la hemorragia es causada, tú hiciste revisión, te diste cuenta que hay un desgarro, lo suturas y persiste el sangrado, también pudieses ocupar el medicamento como coadyuvante para ayudarte a detener la hemorragia. Pero nunca lo vas a ocupar como solo o como en espera de que actúe y cese la hemorragia como tal. En el trastorno de coagulación depende en qué trastorno de coagulación sea el que tenga el paciente. Ahí pudiese no tener alguna utilidad al respecto. Sí, solo agregaría que hay estudios recientes, también randomizados controlados, que indican que el uso de ácido tranexámico puede formar parte de la prevención de la metrorragia posparto primaria y por lo tanto puede ser una estrategia utilizada de forma universal en la cesárea. Por lo tanto, tú podrías administrar ácido tranexámico a las pacientes durante la cesárea, habitualmente posterior a la extracción fetal, antes de la extracción placentaria. Como aparece de nuevo la pregunta de la embolía del líquido amniótico en Patricio, quiero recordar una frase que está presente en la clase de epidemiología, que es del doctor Meneghelo. Tenemos que pensar en lo frecuente primero y en lo raro después. Yo nunca he visto una embolía de líquido amniótico y soy ginecólogo hace 18 años y hice mi internado hace 20. Nunca he visto una embolía de líquido amniótico y he asistido a más de 1000 nacimientos yo como autor. Por lo tanto, con esto quiero transmitirles que es un evento muy infrecuente. No quiere decir que no exista y yo espero no tener que enfrentarme nunca a él porque es gravísimo. Pero es raro, muy raro. Por lo tanto, cuando una paciente sangra más de la cuenta, nosotros vamos a pensar siempre desde lo frecuente a lo raro. Las trombopatías son raras y son más comunes si la mujer, por ejemplo, nos cuenta en la anamnesis antes del parto que todas sus reglas eran muy abundantes, que una vez se sacó las muelas del juicio y tuvieron que llevarla a pabellón para ponerle unos puntos porque sangraba y no paraba de sangrar, que ha sufrido epistaxis toda la vida. Esa paciente que tiene una mamá que tuvo hemorragias postparto, que tuvo un parto anterior donde sangró un montón, esos antecedentes anamnésticos a nosotros nos ponen al tiro, preparados, ¿y qué hacemos con ella? Tenemos un alumbramiento activo y hacemos profilaxis o prevención de metrorragia postparto, administrando no solamente la oxitocina que yo les comenté al salir el hombro anterior del bebé, sino que además tenemos que administrar ácido tranexámico como una medida profiláctica. ¿Ok? Pero recuerden, cada vez que vean una patología, y nos estamos acercando al momento del curso donde vamos a empezar a ver algunas patologías, recuerden lo frecuente, lo común, lo habitual, y dejen lo infrecuente
como para una segunda lectura. No les vamos a preguntar si eso es lo que ustedes están preocupados un poquito por lo raro. La pregunta no va a decir cuál de los siguientes síntomas es el más raro de metrorragia postparto. No es eso lo que nos interesa, ¿ok? Entonces piensen en lo común, y lo común es que el 80 a 90% de nuestras pacientes llegan en un trabajo de parto que iniciaron espontáneamente, sin participación alguna de nosotros, que llegan con dilatación a la clínica, al hospital, que dilatan de forma progresiva, sin requerir ningún tipo de apoyo farmacológico, que si no progresa la dilatación, nosotros apoyamos con oxitocina, y eso se denomina aceleración, porque aceleras el trabajo de parto, y luego viene la fase del expulsivo, donde la mayoría van a tardar entre 30 minutos a 2 horas en expulsar el bebé, y después de eso, si tú haces un alumbramiento activo con todos los parámetros que ya contamos, el riesgo de metrorragia postparto es menor del 5%. Se va de alta en algunos lugares a las 6 horas, en Chile a los 2 días en promedio, para poder hacer el chequeo neonatal de los potenciales evocados auditivos para detectar sordera congénita y para tomarle los exámenes de las enfermedades metabólicas, screening nacional de hipotiroidismo, fenilketonuria y enfermedad por orina, olor a jarabe de arce, que son las aminoglicemias, que seguramente a ustedes el doctor Cabello se las enseñó en pediatría o alguna de las otras neurólogas infantiles, y le ponen la vacuna de la tuberculosis. Eso ocurre a las 48 horas y el bebé se da de alta con la madre a tener una lactancia normal, que muchas veces genera algunos cambios en la dinámica de la mujer y que finalmente terminan con un bebé creciendo bien, con una mamá que a medida que da pecho, el útero se le contrae y un rato después de terminar la lactancia va al baño y bota unos coagulitos, ¿no es cierto?, más o menos pequeños, menos que una menstruación, y que denominamos entonces los loquios. Loquios que, como el doctor muy bien dijo, pueden durar entre 7 a 20, 30 días. Algunas mujeres cerca del día 40 tienen un sangrado que ellas piensan que es una menstruación, y si continúan con la lactancia y empiezan a usar algún método anticonceptivo como los progestágenos, lo habitual es que no tengan regla en los siguientes 6 a 9 meses. Y cuando les suele llegar la regla, suele ser bastante desordenada y tiene mucho que ver con la disminución de la frecuencia de la lactancia, porque la lactancia en sí misma inhibe la ovulación e inhibe la menstruación. Ahí les hice una panorámica final. Juan Carlos, no sé si quieres cerrar la actividad del día de hoy. Bueno, primero que nada agradecerles porque pues acudió un grupo de ustedes que en verdad se nota que hay interés en las clases. Chicos, como les dije el primer día, no hay que desesperarse, calma, a pesar que la obstetricia es mucha práctica, mucho de ver, mucho de hacer. Sabemos las condiciones en que estamos, pero lo vamos a poder subsanar y se va a poder llegar en su formación médica, antes de que se titulen como médicos, pues a que hagan sus prácticas como corresponde. Por eso tenemos el internado y eso nos da un poco de tranquilidad en cierto aspecto. Pero sí no dejar de saber de que el estudio de validatería es importante. Con respecto al tema de hoy, tips. Puntualizar lo importante. Uno, saberse los cambios fisiológicos que ocurren en las pacientes embarazadas y durante el puerperio, esos cambios de involución o de vuelta a la normalidad de todos los aspectos de aparatos y sistemas. Al sabernos eso, tenemos la posibilidad de poder detectar lo patológico y de actuar inmediatamente ante tal evento. Dos, los factores de riesgo en las embarazadas son importantes y ahí es donde vuelvo a hacer la importancia de una buena historia clínica al momento de conocer a la paciente, de verla en la urgencia, de hacerle el ingreso en la sala de preparto, de tener a ustedes en el futuro en sus consultas y pues llevar un control prenatal adecuado. Y es importantísimo todos los factores de riesgo que me pudiesen ser alerta o alarma ante un eventual escenario patológico
en el puerperio, en el trabajo de parto, en el momento del parto y en el puerperio posterior. 3, todos los cambios de puerperio patológico o todo lo anormal, pues, importante la frecuencia de la ocurrencia, como en todas las patologías en medicina. O sea, siempre pensar en lo más frecuente y dejar al final lo poco frecuente. No descartarlo, pero sí pensar primero que nada en descartar lo frecuente y lo que nos puede llevar en un alto porcentaje, llevar a la causa o a la etiología del cuadro. Y conocer las medidas quirúrgicas, farmacológicas que tenemos para poder resolver las urgencias obstétricas a las que estamos enfrentándonos. Con eso, creo que es básico para que puedan tener un buen desarrollo de la praxis médica como tal en su quehacer de su profesión. Patricio tiene una pregunta. Adelante, Patricio. Hola, sí, tengo una pregunta, pero ya no, o sea, ya como delegado. Bueno, muchas gracias por por la clase de hoy día y por el nuevo orden del aula virtual. Como todo lo hemos agradecido. Me sacaste ganas verdes, Patricio, porque el famoso Moodle no es tan amigable. Ni se imaginan las horas que he estado enfrente del computador y los tutoriales que tuve que ver para conseguir meter un archivo dentro de una carpeta. No es llegar y arrastrar. Así que estoy esperando una nueva versión de Moodle porque es terrible. Para que sepan el lado B, el lado de administrador. Lo siento. Nosotros pensábamos que era mucho más fácil. No, yo también. Sí, y quería preguntarles, porque ya nos llegó el programa y lo revisamos, y ¿Ya? tenemos la duda porque según los calendarios que nos mandó dirección, teníamos como 5 semanas de ginecología. Y no sé si a ustedes les llegó una fecha final distinta a la de nosotros. No, a nosotros nos habían indicado 6 semanas, Patricio, 4, luego interrupción del periodo de vacaciones y luego las últimas 2 semanas. Ah, ya, entonces son 2 semanas después de la vuelta de vacaciones. Claro, si te fijas en el programa, en el cronograma que viene asociado, la semana 4 la estamos terminando, según mis cálculos, el día viernes 7 de agosto. Sí. Y ahí ustedes están yendo, 7 de agosto, claro que sí. Y ahí ustedes están yendo al descanso y vuelven el 24 de agosto. Claro. Y ahí tenemos semana 1 del 24 al 28 y semana 2 del 31 al 4. Ah, ya, excelente. Ya. ¿Ya? No habían llegado a un calendario de que terminaba el 28, pero ahora que termina el 4 es mucho mejor. Así que O bacán. sea, mira, ¿cuándo te llegó ese calendario? Porque yo lo construí en base a lo que la doctora Reyes me envió una semana antes que ustedes partieran. Claro. Ah, ya, entonces ese debe ser el oficial, porque el que tengo yo es el que nos envió ella mientras nosotros estábamos en paro, que fue como claro. antes. Sí, Entiendo que lo reagendaron. Ahora, para que ustedes hagan una idea, este bloque duraba 8 semanas. Claro. Y hemos tenido que condensar y compactar algunos elementos que cuando ustedes entren al internado los vamos a tener que reforzar. Porque evidentemente que no se trataba de reventarlos 6 semanas como si fueran 8. No hicimos eso, sino que optamos por tomar algunos contenidos que quedan para el internado. ¿Ya? Y por supuesto que esos contenidos no los vamos a evaluar ahora. Claro. No, pero gracias por ese reajuste de fechas que no teníamos nosotros idea. Ya, y aprovechando que estamos acá y estamos viendo, la primera prueba la pusimos al final de la semana, al inicio de la semana 4. Esa prueba es de obstetricia principalmente, generalidades y lo que vimos al comienzo, semiología de la mujer, obstetricia normal, que incluye trabajo de parto, y después obstetricia patológica. Luego de esa evaluación, que es el lunes 3 de agosto, esa semana vamos a tener clases de ginecología general y guardamos para el retorno de ustedes el cáncer en la mujer. Y las últimas temáticas, que son más bien transversales, que están en la semana del 31, que es una semana que va a estar mucho más relajada en cuanto a carga, porque vamos a querer que estén repasando para el examen.
yo en el programa no le he puesto título repaso del examen, pero estaba pensando conversarlo con ustedes porque dejamos algún espacio libre precisamente para hacer algunas actividades de repaso de obstetricia hacia el final, cosa que ustedes, los que quieran, puedan tomar ese repasito y no queden perdidos en esa materia, dado que cuando demos el examen van a haber pasado casi 2 meses desde que vimos la obstetricia, ¿se entiende? Sí. Sí, súper. Me parece súper buena idea. Bien. Y la última pregunta, que Sí, es respecto claro. al apunte para mañana, que el apunte es de diagnóstico de embarazo y Sí, por diferenciales, creo. diagnóstico inicial de embarazo y sus diferenciales. Claro, ese, que no lo encuentro dentro del aula, no sé si tiene otro nombre. Ah, entre mi orden puede haberse caído. Ya, voy a revisarlo y lo subo ahora en un ratito. Ya, muchas gracias. Ya, y con la actividad de la tarde con la doctora Kuff, ¿tan claro? A las 2:30. Sí, pero ¿han revisado algo la materia? ¿Están más o menos claritos? Sí, ahí, con el apunte yo creo. Sure, ya. La monitorización fetal, solamente para complementarlo, acuérdense, hablamos de evaluación fetal intrauterina, anteparto e intraparto. Y ayer el protagonista fue el ultrasonido y les planteamos que el ultrasonido es una herramienta muy relevante para nosotros. Pero hoy día vamos a hablar de la otra herramienta muy relevante para nosotros, que es la monitorización fetal. La auscultación de latido. ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus momentos? Y en ese sentido tenemos, y importante que aprovechen de preguntarle a la doctora, yo voy a estar ahí, pero ustedes también mantengan esa intención. ¿Cuál es la diferencia de un monitoreo intraparto contra el anteparto? ¿Cuál es la diferencia de un TTC? Que están en el documento, pero que creo que puede valer la pena que lo revisen. Bien. Patricio, ¿levantaste la mano de nuevo o te quedó levantada ahí? Sí, la levanté de nuevo porque me acaba de llegar otra duda, que es ¿Ya? respecto a los casos clínicos del jueves. ¿En Sí. qué consiste? ¿Tenemos que llevar algo material como hecho? Nosotros les vamos a subir el caso clínico el miércoles y el jueves, en ese horario, ustedes van a tener que, bueno, ahí les vamos a poner en la plataforma, estamos jugando a ver si funciona, pero ustedes ahí van a tener que haber enviado las respuestas individualmente a las preguntas y ahí a las 2:30 vamos a resolver el caso clínico en grupos, donde va a estar el doctor Zavala, voy a estar yo y estamos confirmando si va a estar otro docente, entonces vamos a dividir la sala en grupos más pequeños. Ya. ¿Ya? Entonces, el caso clínico se lleva hecho, o sea, se deja hecho antes de las 2:30 y a las 2:30 otro caso clínico en grupo. No, el mismo caso clínico, para discutir. El mismo caso clínico, pero lo vamos a ya. resolver ahora con otras preguntas que ahí no van a estar no les vamos a dar todas las preguntas en la tarea. Ya, súper. ¿Ya? Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, Juan Carlos, te damos las gracias, nos alargamos más de nuestra planificación, pero esto pasa cuando estamos entretenidos y sobre todo cuando se van generando preguntas de los alumnos, porque a nosotros esto nos gusta, podríamos estar hablando mucho rato de puerperio normal y patológico, pero vamos a dejar a los muchachos ahora libres para esto. Super. Así que tengan un buen día a todos y nosotros nos volvemos a ver en la tarde con la doctora Q con la monitorización fetal. Saludos. Chao, saludos, JC, saludos, Nicole. Chao, nos vemos.